Gracias, hermano Abraham. Voy a pedir también que se me permita compartir la pantalla y pues dar la bienvenida a nuestra hermana Esmeralda, a nuestra hermana Esther. Y si alguien más se une a esta clase, pues también siéntase bienvenido en su momento. Y también saludo con todo cariño a nuestros hermanos que habrán de ver la grabación de esta materia. Muy bien. Hermana Esther, hermana Esmeralda, ¿estamos listas para iniciar? Gracias, muy bien. Entonces, enterados. Vamos pues entonces a comenzar nuestra clase de hoy. Ayer esta fue la última lámina que vimos. Estamos apenas en el segundo punto de fe de nuestra doctrina, que tiene como tema central todo lo que tiene que ver con la divinidad. Empezamos a considerar la divinidad de Dios como Padre y estamos ahora a medio camino de la deidad de Jesús, el Hijo de Dios. Y hoy mismo vamos a terminar esta clase, que es el punto de fe más largo que existe en nuestra doctrina y que tiene que ver con la deidad del Espíritu Santo. Hasta ahora generalmente se dice que el Espíritu Santo es el poder de Dios, pero con esa expresión no hacemos justicia a todo lo que significa la obra, la labor del Espíritu Santo de Dios derramado en el corazón de sus hijos. Por seguro que es más que un poder. Y aunque no somos trinitarios, ¿verdad? Porque no reconocemos al Espíritu Santo como una persona, aparte de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, tampoco es justo que nos quedemos con la idea de que es el poder de Dios, ¿verdad? Porque es mucho más que eso. Bueno, con eso vamos a concluir la clase de hoy para que ya la próxima semana vayamos abordando otros temas, quizá no tan complejos o no tan espesos como lo es la divinidad, más breves seguramente, pero igualmente interesante. Bueno, vamos entonces a revisar eh, la segunda parte que tiene que ver con la eh, persona, diríamos, de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos la parte de su divinidad y ahora estamos viendo la parte de la humanidad, ¿verdad? Entonces, estuvimos hablando de todos los aspectos que tienen que ver con la humanidad de Jesús cuando Él se hizo carne, cuando habitó entre nosotros, cuando incluso murió, ¿verdad? Como humano que fue. Y estamos ahora revisando otros aspectos importantes respecto a la, humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que hablar de la divinidad menospreciando la humanidad o exaltando la humanidad y menospreciando la deidad, en ambos casos estaríamos prácticamente en una herejía, es decir, en una falsa enseñanza. Hay que enseñar todo lo que dice la Biblia sobre la divinidad de Jesús, 100% igual que el Padre, pero también hay que hablar de su humanidad, 100% igual que cualquiera de nosotros los seres humanos. Bueno, entonces en la segunda parte que tiene que ver con la humanidad, tenemos la preexistencia y encarnación, ¿verdad? Ahora, esto dice nuestro fundamento doctrinal, ¿no? El Hijo estaba con el Padre desde la eternidad y compartía la gloria del Padre como el Verbo preencarnado, es decir, antes de su humanidad o antes de su humanización, antes de ser encarnado. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, ¿verdad? Así dice Juan 1:1. Y ese Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Ahí están los textos. Así, el preencarnado Hijo en el cielo vino a ser el Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad? Ahí están los textos. Pablo describió el grande e incomprensible sacrificio hecho por Jesús en convertirse como ser humano, ¿verdad? Según Corintios, segunda carta 8:9, donde Pablo dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes fuesen enriquecidos. ¿Y de qué habla? Pues habla de la riqueza que tenía Cristo con el Padre al compartir la deidad. Pero rechazó esa riqueza y tomó la decisión de ser pobre, es decir, humanándose, ¿verdad? Para que con esa pobreza de su encarnación, los creyentes fuésemos enriquecidos. Es decir, podamos ser transformados también a la misma naturaleza divina del Padre y del Hijo, de acuerdo con las profecías bíblicas. Entonces, si Cristo no hubiera venido, si no se hubiera encarnado, nosotros no tendríamos ningún futuro, nada que ver con salvación ni vida eterna. Pero Él, por amor de nosotros, siendo rico, se hizo pobre para que con esa pobreza fuésemos enriquecidos. Ahora, hablando de la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, así como también su ascensión a los cielos, entendemos por la Biblia que Jesús vivió sin pecado. La vida terrenal de Cristo representa la sumisión completa y la obediencia a la voluntad del Padre. Su obediencia fue vista en la realización de su misión de traer salvación, sanidad, liberación y esperanza. Él logró esto a través de la predicación, la enseñanza, la sanidad, derrotando al enemigo y demostrando el amor benevolente de Dios por los pecadores. Esta obediencia perfecta cumplió completamente las demandas justas de la ley de Dios y calificó a Jesús para entregar su vida como un sacrificio eficaz, no por sus propios pecados, sino por los pecados del mundo. Hay un episodio, hermanos, que ustedes recuerdan, que tiene que ver con el bautismo de Cristo. Y esto lo menciono porque su vida fue llena de santidad. Cuando Juan el Bautista ve que Jesús desciende a las aguas del río Jordán para ser bautizado, él reconoce que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de hecho, el Bautista no quiere bautizarlo, se resiste. Antes dice Juan, tú deberías bautizarme a mí. Y entonces Jesús le dice, déjalo así, porque nos conviene cumplir con todo lo que dice la Escritura. Cristo realmente, hermanas y hermanos, no necesitaba ser bautizado, porque no tenía pecado. Si tomamos en cuenta que el bautismo es para perdonar los pecados. Por eso no bautizamos a los niños, porque no tienen pecado. Bueno, Cristo tampoco tenía pecado, por tanto no era necesario que se bautizara, pero él quiso hacerlo, ¿verdad? Como un acto de obediencia y de sujeción a Dios. Siempre Cristo dio más de lo necesario, por eso es nuestro ejemplo, nuestro paradigma, porque fue más allá de donde debió ir. Y bueno, cuando él sale de las aguas del bautismo, se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Por eso Jesús fue grande, por eso Dios lo respaldó siendo humano, porque fue completamente obediente a los mandatos de Dios. Ahora, respecto de su muerte, bueno, Jesús murió, según el segundo párrafo, ¿verdad? Que estoy leyendo, como un sacrificio expiatorio
por los pecados y fue sepultado. La cruz de Jesucristo es central en los registros de los 4 evangelios del Nuevo Testamento y los escritos de los apóstoles que siguen. Los evangelios se centran en los hechos históricos de su muerte y sepultura, mientras que las epístolas hacen hincapié en la aplicación espiritual. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado, ¿verdad? Y ahí están todos los textos bíblicos. Ayer decía yo que Jesucristo no hizo nada obligado a la fuerza o por un compromiso para quedar bien con alguien, sino fue movido solo por su puro amor, por la compasión que llenó su mente y su corazón. Por eso Él da voluntariamente su vida, se ofrece en sacrificio vivo, ¿verdad? El libro de los Hebreos dice que nosotros debemos también, así como Cristo, salir del real para que llevemos su vituperio, como Cristo salió de Jerusalén llevando su cruz para ser crucificado. Esto lo comento porque cuando se trata de sacrificio, hay que reconocer que Jesús también es nuestro paradigma, nuestro ejemplo vivo. Él se dio completamente en ofrenda a Dios para pagar nuestros pecados. Y eso es lo que Hebreos, en el texto que cito, nos pide también a nosotros. Se trata, hermanos, no solo de dar ofrendas. Cualquiera da ofrendas, algo de los bolsillos. Eso es fácil, pero realmente la meta es que nosotros también seamos ofrenda, entreguemos nuestra vida como una ofrenda, ¿verdad? Como dice Pablo en Romanos, para agradar también a Dios, ¿verdad? Porque cualquier cosa que nosotros podamos hacer es nada comparada con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo se dio a sí mismo como ofrenda por nuestros pecados. Ahora, en esta lámina dice, Jesús fue levantado corporalmente de entre los muertos. Es decir, estamos viendo ahora la resurrección, ¿no? Y la ascensión de Cristo. De acuerdo con los registros de su muerte y sepultura, eh, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, el relato dice, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Los ángeles dijeron a las mujeres ansiosas que hicieron múltiples visitas a la tumba, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan y vean el lugar donde le pusieron, que ahí están las citas bíblicas. La victoria de Cristo sobre la muerte y la tumba fue el centro del mensaje de la iglesia primitiva. Uno de los capítulos más grandes del apóstol Pablo es Primera de Corintios 15. Insiste en la verdad esencial de la resurrección corporal de Jesús y saca a la luz su preciosa esperanza y esta promesa maravillosa. Después de levantarse de los muertos, Jesús ascendió al cielo, desde donde intercede como nuestro sumo sacerdote y reina como Señor. Jesús volverá a sentarse como juez y reinará como rey. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de los otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Ahí están los pasajes. Al Padre le agradó que el Hijo fuera preeminente en todas las cosas. La palabra preeminencia viene de ser el que tiene el primado,
el lugar principal. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Él es el principio y el primogénito también de la resurrección para ser en todo el primero. Si bien es cierto que hubo personas que resucitaron antes de Cristo, como por ejemplo Lázaro mismo, ¿verdad? O en el relato del Antiguo Testamento, el hijo de la viuda de Sarepta, que fue resucitado por Elías. La verdad es que estas y las demás resurrecciones de las que habla la Biblia fueron solamente una muestra del poder de Dios. En el caso de Cristo es diferente porque Cristo resucitó para no morir jamás. En tanto Lázaro y el hijo de la viuda de Sarepta murieron finalmente, pero ellos fueron, digamos, objeto de la manifestación del poder de Dios que está por encima de la muerte. Ahora, Cristo es el primogénito de la resurrección, es decir, para vida eterna, ¿verdad? En ese sentido debemos entender estos pasajes. Jesucristo, el Hijo de Dios, es Señor de todo y digno de nuestra adoración. Como dice el texto de Apocalipsis, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. También en Apocalipsis los cuatro seres vivientes exclamaron amén y los ancianos se postraron y adoraron. Ahí están los textos, especialmente los de Apocalipsis. Estamos hablando de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo y también de su ascensión. Ahora, en cuanto a la doctrina de Cristo y respecto del tiempo que estuvo en la sepultura, la Iglesia enseña que la duración del entierro de Jesús fue por 3 días y 3 noches completas. La enseñanza común de que Cristo fue crucificado el viernes y resucitado en la mañana del domingo no cumple con la señal de Jonás, perdón, con la señal que Jesús dio a los judíos incrédulos. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no le será dada más señal que la del profeta Jonás, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. La secuencia de los acontecimientos que rodean el entierro y la resurrección de Jesús, como nosotros creemos, fue así, ¿verdad? Martes de la semana, él se reunió con sus discípulos en el cenáculo e instituyó la cena del Señor en la tarde antes de ser traicionado y arrestado. Ese mismo día, más tarde, esa noche, oró en el jardín del Getsemaní, fue arrestado y juzgado ante el sumo sacerdote. El miércoles, después de comparecer ante Herodes y Poncio Pilato, Jesús fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana, el día de la preparación para un sábado anual, ¿no? Acuérdense que en la tradición judía no solo está el sábado semanal, sino también el sábado ceremonial. Cada solemnidad de las que habla Levítico en capítulo 23, tenemos ahí 7 fiestas ceremoniales en el transcurso del año para el pueblo de Israel y todas ellas empiezan con un sábado ceremonial que no siempre caía en el sábado semanal, pero que también eran considerados como día de reposo. Por eso aquí estamos diciendo que ese miércoles él fue crucificado a las 9 de la mañana y al siguiente día era un sábado ceremonial, el primer día de los panes sin levadura, una festividad
que tenía que ver con 7 días donde el pueblo tenía que comer panes sin levadura para recordar la amargura, la insipidez de haber sido esclavos en Egipto. Entonces Jesús muere ese mismo miércoles a la hora nona del día, la novena hora, es decir, las 3 de la tarde. Recuerden que los días en aquel tiempo contaban sus horas a partir de las 6 de la mañana. De 6 a 7 era el primer momento, la primera hora del día. De 7 a 8 la hora segunda. De 8 a 9 la hora tercia. Cristo fue crucificado a la hora tercia del día y muere a la hora nona del día, que es la hora novena. A las 6 de la tarde, perdón, a las 12 del día, la hora sexta, tinieblas cubrieron la tierra, dice la Escritura. Esos 3 momentos están muy bien marcados en los evangelios. La hora tercia, 9 de la mañana, Jesús es crucificado. La hora sexta, 12 del día, las tinieblas cubren la tierra. La hora nona, 3 de la tarde, 9 horas del día, entonces Jesús exhaló su espíritu, ¿verdad? Fue enterrado justo antes de la puesta del sol de esa tarde, es decir, el mismo miércoles, por ahí entre las 5 y 6 de la tarde. Tenía que ser así porque de acuerdo con la ley, ningún cuerpo podía quedar colgado en el madero durante un día de reposo. Y como he dicho, el siguiente día, el jueves, a partir de las 6 de la tarde del miércoles, acuérdense que los días empezaban con la puesta del sol. Se mete el sol el miércoles y inmediatamente es el siguiente día, el primero de los panes sin levadura, sábado ceremonial. Por lo tanto, la ley prohibía que los cuerpos quedasen ahí en un día de reposo. Por eso lo bajan inmediatamente, ¿verdad? Y lo sepultan, porque viene un día de reposo ceremonial. El jueves, este fue el primer día completo de Jesús en el sepulcro. También fue el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, como he dicho, un sábado ceremonial anual. En ese día los líderes judíos fueron a Pilato y le pidieron que asegurara la tumba, pensando que sus discípulos, como habían dicho que Jesús iba a resucitar, no fueran a robarse el cuerpo y después andar diciendo que Cristo había resucitado. Y efectivamente aseguran la tumba con una gran roca y también poniendo guardias del Imperio Romano ahí al pendiente para que no fuera nadie, ¿verdad? Entonces, a partir del miércoles, ¿verdad? Cristo muere a las 3 de la tarde y entre las 3 y las 6 es sepultado. Por lo tanto, hay que contar 3 días completos de 24 horas para ver en qué momento habrá de resucitar, de acuerdo con la profecía de que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez, es decir, días de 24 horas, así también el Hijo de Dios. Eso nos lleva, como lo vamos a ver más adelante, a una resurrección en el día del reposo. Porque si fue sepultado a las 6 de la tarde o 5 de la tarde del miércoles, a las 6 de la tarde del jueves es un día, a las 6 de la tarde del viernes es el segundo día y a las 6 de la tarde del sábado sería el tercer día, ¿no? Entonces Jesús de ninguna manera pudo haber resucitado el domingo, absolutamente. Pero vamos con el relato. Viernes, el segundo día completo de Jesús en el sepulcro, fue también la preparación del sábado semanal, ¿no? Y proveyendo la oportunidad para que las mujeres compraran y prepararan las especies para embalsamar el cuerpo de Jesús. Sábado, en el tercer día completo de Jesús en el sepulcro, reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿A cuál mandamiento? Pues al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Avanzada esa tarde, las dos Marías fueron a ver dónde fue enterrado Jesús.
Acercándose a la tumba ocurrió un violento terremoto. Al llegar vieron que la piedra había sido removida y fueron informadas por un ángel que Jesús no estaba ahí, sino que había resucitado, se había levantado de los muertos, ¿no? Ahora, el domingo, muy temprano, en el primer día de la semana, más visitas a la tumba dieron evidencia confirmando que la tumba estaba vacía, ¿verdad? Y ahí están los relatos prácticamente de todos los evangelios. Así, la duración de la sepultura de Jesús fue un poco antes de la puesta del sol de la tarde del miércoles hasta un poco antes de la puesta del sol de la tarde del sábado. Esta cronología proporciona el reencuentro completo de 3 días y 3 noches, en concordancia con la única señal de Jesús para los judíos. No hubo otra más que esa y se cumplió cabalmente, como siempre, ¿no? Los que habían escuchado de esta señal tomaron precauciones para evitar que su cuerpo desapareciera después de 3 días. Por lo tanto, el día después de la crucifixión de Jesús, los sumos sacerdotes y fariseos pidieron a Pilato que sellara la tumba, porque recordaron que Jesús había dicho, después de 3 días resucitaré. Considere la evidencia que se muestra a continuación. Primero, Marcos registra la predicación de Jesús acerca de su sepultura en dos formas distintas. Él dice que el Hijo del Hombre debía sufrir, morir y resucitar después de 3 días. Y en el capítulo siguiente, después del 8:31, dice que él debía morir y resucitar al el capítulo 9, verso 31 de Marcos. Estas frases equivalen a una forma condensada de la forma de 3 días y 3 noches. Tomadas en conjunto requieren la dotación completa de la última fase del tiempo. Un término que aparece más a menudo para la duración del entierro de Jesús es al tercer día. Hay muchas citas al respecto. Es menos específico que 3 días y 3 noches y es menos específico que después de 3 días. Lógicamente, no puede referirse a un periodo de tiempo más corto que las dos expresiones anteriores, ¿verdad? El entierro de Jesús en la tarde del miércoles y su resurrección en la tarde del sábado contiene el mejor reencuentro de la variedad involucrada en esas tres expresiones. Segundo, las expresiones 3 días y 3 noches y después de 3 días no son meros modismos para indicar que cualquier porción de un día o una noche se considera como la totalidad del día o de la noche. El argumento de que todas las referencias a la duración de la sepultura de Jesús son modismos es difundido para apoyar la teoría de una crucifixión en viernes y una resurrección en domingo, ¿verdad? Pero no da la cuenta, porque si fue el viernes a las 5 de la tarde o 6, su sepultura, entonces el sábado, 24 horas después, sería el primer día, el domingo, 24 horas después, sería el segundo, y mandaría la resurrección de Cristo hasta el lunes. Entonces, en la tradición católica, y también como lo hacen otras iglesias evangélicas, simplemente dice, no, él fue crucificado y sepultado el viernes, pasó el sábado y luego al tercer día, domingo, resucitó. Pero la verdad es que, como dice la Biblia, lo falto no se puede contar, ¿no? Porque estamos hablando de que en la única señal que da Jesús respecto de su muerte y resurrección es la de Mateo 12:40. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, ojo con eso, ¿no? 3 días y 3 noches, estamos hablando de días de 24 horas. Así estará, es decir, de este modo estará Jesús, el Hijo de Dios, en el
corazón de la tierra. Muy bien. Anoten sus preguntas para que en el receso que tengamos con toda confianza puedan compartirlas si es que hay. Vamos adelante, dice. Sin embargo, la expresión 3 días y 3 noches requiere un conteo completo de días y noches, poniendo en gran duda la posibilidad de referencias a la duración del entierro de Jesús sean modismos, ¿no? Porque es lo que dicen, ¿no? Quienes piensan así, en una muerte de viernes y resurrección del domingo, ¿no? La expresión de en 3 días es un mero modismo, ¿no? Pero no es así, ¿verdad? Tercero, una clave para apreciar la duración del entierro de Jesús es la resurrección de Jesús en el sábado por la tarde. Aunque no podemos saber el momento exacto de su resurrección, la crónica de acontecimientos de Mateo en el capítulo 28:1 ofrece evidencias de la hora aproximada, ¿verdad? Por ejemplo, varias versiones de la Biblia en inglés, diríamos la King James, que se llama la versión King James, y también eh, esta otra que tiene como siglas NAS, ¿verdad? Que son antiguas. Está también la ASB, ¿verdad? Aquí están los autores, ¿verdad? Doway y James Moffat reportan que la tumba estaba vacía cuando las dos Marías llegaron a última hora del sábado por la tarde, justo antes que el día termine a la puesta del sol. Es decir, eh, las dos Marías van entre 5 y 6 de la tarde, ¿verdad? Y ya Jesús no estaba en el sepulcro. Es esto simplemente especulación, ¿verdad? Habría que eh, esperar a que Cristo ponga en claro, ¿no? Todos estos temas que tenemos, diríamos, un tanto inciertos para verificar la hora y el minuto, ¿verdad?, de su resurrección, pero no en cuanto a que Jesús resucitó en algún momento al final del sábado. Eso está muy claro en la Biblia. Mateo 28:1 utilizó dos referencias de tiempo para describir la llegada de las mujeres a la tumba, después de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Eh, el uso del término griego opse en la frase después del sábado al amanecer, se usa el término opse. Esta primera referencia a la llegada de las mujeres a la tumba la coloca en el sábado justo antes de que el día termine, es decir, ya en la víspera del sábado, ya para que se termine el sábado. El día judío termina con el ocaso, no a la salida del sol. Opse es usado 3 veces en la escritura griega y siempre describe una escena vespertina, de donde viene la palabra víspera, vesper. En Mateo 28:1, la víspera del sábado. En Marcos 11:19, como fue tarde. Y en Marcos 13:35, si a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, que describen la primera de las 4 vigilias de la noche, que por lo general iniciaban a la puesta del sol. Estas referencias demuestran que opse se utiliza para describir el final vespertino de un día de 24 horas y no el comienzo por la mañana de una nueva jornada de 12 horas, como se describe en Marcos. Para dar informe de las visitas posteriores de las mujeres a la tumba, temprano el domingo por la mañana, la traducción de opse como después es un poco engañosa, ¿verdad? Muy bien. Sé que esto está complicado, hermanas, hermanos, pero hay que enterarnos lo más que podamos, ¿verdad? Simplemente como conocimiento general, ¿verdad? Inciso B. La segunda referencia de Mateo al tiempo es
Epifosco, traducida como amanecer. Epifosco se usa dos veces en el Nuevo Testamento, Mateo 28:1 y Lucas 23:54. La palabra es correctamente utilizada para el término acercamiento de un nuevo día de 24 horas, que comenzó, como ya hemos dicho, al atardecer, según la costumbre judía. No se refiere a la salida del sol del día de 12 horas, como se describe en Marcos y Juan, ¿verdad? 4. Algunas versiones de la Biblia traducen Mateo 28 como después del sábado en vez de al final, en la víspera del sábado. No hay justificación para la traducción después de en este texto. Opse es un adverbio de tiempo utilizado con sabatón, un sustantivo en genitivo, Mateo 28:1. La traducción correcta es tarde del sábado. Joseph Henry Thayer escribió, opse seguido de un genitivo siempre parece ser partitivo, es decir, que denota tarde de un periodo del plazo fijado por el genitivo. Esto está bastante espeso, hermanos, disculpen, pero así es, ¿no? Ya para ser finos hablando gramaticalmente. Consecuentemente, siendo una parte del mismo, ¿verdad? Según este erudito en español. Bueno, vamos concluyendo, hermanos, con esta última parte antes de adentrarnos al tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Y concluimos toda esta parte de la vida, el ministerio, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Los escritores griegos de un periodo posterior de tiempo utilizaron opse como preposición seguida de un sustantivo genitivo y fue traducido como después. Esta norma se aplica a Mateo 28:1, ya que en ese verso es un adverbio seguido de un sustantivo genitivo. Por lo tanto, su traducción como tarde es la única traducción correcta. No hay necesidad de hacer que Mateo 28:1, después del sábado al amanecer, concuerde con Marcos 16:1, después del sábado. Debemos observar que las mujeres ansiosas hicieron varias visitas a la tumba. La evidencia gramatical de Mateo 28:1 que aquí se aporta excluye la posibilidad de una resurrección el domingo por la mañana y, por lo tanto, también de una sepultura de nuestro Señor el día viernes por la tarde. Muy bien. Bueno, tenemos a continuación, hermanos, el tema del Espíritu Santo que vamos a introducir en este momento. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo también es un tema que corresponde a la deidad. Es el artículo número 2 de nuestro testamento de fe, en donde hablamos de Dios el Padre, de Jesucristo el Hijo y también del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué decimos nosotros como denominación acerca del Espíritu Santo? ¿Qué es para nosotros el Espíritu Santo? Bueno, iniciemos entonces con esta última parte. Son más o menos unas 12 o 13 láminas que vamos a considerar, ¿verdad? Y comenzamos con la primera que dice, el Espíritu Santo es el ayudante divino prometido que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu es la presencia y el poder de Dios en el mundo y habita en los creyentes. Por el Espíritu Santo, Dios inspiró e ilumina las Escrituras, convence y regenera a los pecadores, santifica, enseña, consuela, guía y preserva a los creyentes y los capacita para el servicio.
La evidencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la fe en Cristo, la obediencia a Dios y el fruto espiritual del amor, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos nosotros el tema del Espíritu Santo es una de las doctrinas distintivas que tenemos como denominación? Bueno, pues porque en la mayoría de las denominaciones cristianas, el Espíritu Santo es parte de la deidad en un concepto que es del dominio público y que tiene que ver con la Trinidad, ¿no? La Trinidad es una doctrina, repito, que muchas iglesias cristianas siguen, en donde se habla de un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, es yo creo que una de las doctrinas más conocidas. Pero nosotros denominacionalmente no creemos en que el Espíritu Santo sea una persona aparte de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo. No creemos que sea una tercera persona que actúa por su propia cuenta. Tampoco creemos que es solamente un poder, ¿no? Porque ya lo hemos leído y ahorita lo vamos a ver con las escrituras. El Espíritu Santo es la presencia del Padre y del Hijo en la vida del creyente. Ahora, ¿por qué no creemos en la Trinidad? Bueno, simple y sencillamente por una primera razón que es muy contundente, ¿verdad? El concepto Trinidad no es un concepto bíblico. ¿Qué significa esto? Pues que el concepto de la Trinidad no está escrito en la Biblia. La palabra Trinidad no existe en el texto sagrado. Entonces, ¿cómo surge este concepto? Bueno, pues este concepto surge no de la teología, porque no es bíblico, sino más bien desde la filosofía. Es un concepto filosófico. Se construye desde la ciencia de la filosofía. Filos, amigo, logos, tratado, es decir, de aquellos hombres y mujeres que, diríamos, son filósofos porque conocen de la ciencia, diríamos, en todos sus aspectos, ¿no? Y entonces el concepto de la Trinidad es un concepto que nace desde la filosofía. Uno de los ejemplos que se han puesto para hablar, para explicar de cómo son tres personas en una, ¿verdad? Pues es el ejemplo de un huevo o de un blanquillo de comer, ¿no? De esos que ponen las gallinas. Y se explica diciendo, bueno, así como en un huevo hay un cascarón, está la clara y está la yema, estos tres componentes son una sola cosa, es decir, es un huevo, pero con tres componentes, cascarón, yema y clara, ¿no? Pues, por ejemplo, para hablar de la deidad, pero es algo de lo que se ha dicho cuando se ha construido esta filosofía de incluir al Espíritu Santo como una tercera persona de la Trinidad, ¿no? Nosotros no creemos que sea una persona aparte, sino más bien presencia del Padre y del Hijo en la vida del creyente. Ahora, vamos avanzando, hermanos, sobre este interesante tema. A lo largo de la Biblia, el único y verdadero Dios que se ha revelado como un Padre personal y como Hijo, ahora viene al mundo y habita entre su pueblo a través de la acción del Espíritu. Los textos de la Biblia hablan en términos diversos, por ejemplo, Espíritu Santo, simplemente Espíritu o Espíritu de Dios o Espíritu de verdad,
y Espíritu de Cristo. Todos estos se refieren a lo mismo. La obra del Espíritu Santo como representante divino y la presencia personal de Dios en el mundo están bien establecidas en la Escritura. Considere lo siguiente, 2 puntos. La creación de Dios fue facilitada por su Espíritu, ¿verdad? Recuerdan Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios dijo a Moisés que él había llenado con su espíritu a Bezalel, el cual le daría destreza en todo tipo de artesanía para la obra de construcción del tabernáculo. Sansón obtuvo su gran fuerza por el espíritu del Señor, Jueces 14. Saúl fue lleno del espíritu de Dios y profetizó, Samuel 10:10. El espíritu del Señor vino sobre David cuando Samuel lo ungió como rey de Israel, según 1 Samuel, verso 16-13. Pues vean ustedes esta participación del Espíritu Santo, pero repito, no por su propia cuenta, sino más bien enviado por Dios como presencia de Dios en los creyentes. El Espíritu Santo confirmó la identidad de Jesús a Juan el Bautista después de su bautismo, porque ahí mismo se abrieron los cielos y se oyó la voz que decía, ¿no?, lo que ya hemos comentado. El mismo Espíritu que habitó sin medida en Cristo ha sido dado ahora para morar en los corazones de los santos de Dios hasta que vuelva el Señor para establecer su reino, según Juan 7:37 y 39, Hechos 2:38 y 39. El Espíritu Santo revela a Jesús como el Cristo. Pedro y Pablo describieron el papel del Espíritu Santo en el origen de la palabra escrita de Dios, ¿verdad? Cuando dice Pedro que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O como dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, toda escritura está inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo la obra, ¿no?, del Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahora, vamos a considerar la promesa, la venida, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, la promesa más detallada de la venida del Espíritu se encuentra en el profeta Joel 2:28 y 29. Dice Joel: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Otros profetas hebreos también hablaron de la venida del Espíritu, por ejemplo, Isaías 44:3 o Ezequiel 36, también el 39. Juan el Bautista, quien preparó el camino para el Mesías, ahí está lleno del Espíritu. Habló también del bautismo en el Espíritu. Después de mí viene uno más poderoso que yo, ¿verdad? Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Marcos 1:7-8. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería dado a todos los que creyeran en él. Después de la resurrección de Jesús, él instruyó a los discípulos que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, de la cual les había hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con Espíritu Santo y también con fuego, ¿no?, dice el texto. Ahora, aquí hemos estado hablando, hermanos, de una gran cantidad de pasajes donde se habla acerca del Espíritu Santo, desde Génesis capítulo 1, donde el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Estaba actuando Dios a través del Espíritu para poner en orden el caos, hasta los últimos textos que estamos viendo aquí en los Evangelios,
donde Pedro habla acerca de la promesa de la llegada del Espíritu y su derramamiento, como sucedió en el día del Pentecostés, según Hechos capítulo 2, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto? Porque también desde la antigüedad, Moisés, David, Samuel, Saúl, incluso todos los hombres y mujeres de Dios tenían el Espíritu Santo. Pero hay que reconocer que lo que sucede en el día del Pentecostés es un acontecimiento único, especial, grandioso, porque en ese momento el Espíritu Santo se va a derramar por primera vez sobre todos los creyentes. No que antes no existiera, ¿no? Claro que sí, pero ahora va a ser un derramamiento, hay una plenitud, va a ser de manera abundante, ¿no? Porque la profecía de Joel capítulo 2, que se cumple en Hechos 2, ¿verdad? En el día del Pentecostés, pues es una profecía que el mismo Pedro reconoce que se está cumpliendo en ese momento, porque todos los que están ahí reunidos empiezan a hablar en diferentes idiomas, llaman la atención de todos los visitantes en Jerusalén que están sorprendidos porque conocen a las personas que están hablando, pero esas personas están hablando en un idioma diferente. Es decir, no están hablando ni el arameo, ni el hebreo, ni el griego, sino están hablando los idiomas que hablan las personas que fueron ahí congregadas, ¿no? Hay por lo menos diferentes, más o menos unos 20 idiomas diferentes en el texto de Hechos capítulo 2. Un derramamiento extraordinario, ¿no? Es como un bautismo, por así decirlo, donde las personas fueron llenas del Espíritu Santo y fueron capaces de hablar en otras lenguas precisamente para que el Evangelio fuera conocido, aceptado, porque inicia precisamente la era del Espíritu Santo, ¿verdad? Así como en el Antiguo Testamento Dios se reveló por medio de una voz audible, por ejemplo, como Moisés o como Samuel, o también se reveló a través de sueños como José, o a través de visiones como Abraham, o como con Elías, ¿verdad? Después de esa manifestación de Dios, bueno, viene la encarnación y ahora es por medio de Jesucristo, por el cual fueron hechas todas las cosas. Es lo que dice Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado mucho tiempo a nuestros padres de muchas maneras, ahora nos habla por medio del Hijo. Vino Jesús, se encarnó, ya lo vimos, murió y resucitó, ya lo vimos. Ascendió a los cielos, está sentado en el trono de Dios a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, ya lo vimos. Ahora vivimos la era del Espíritu Santo. Dios no nos ha dejado huérfanos. Nos ha enviado de su Espíritu, que es la presencia del Padre y del Hijo en la vida del creyente. Entonces vivimos la era del Espíritu. Hay que pedirle a Dios que nos dé cada día de su Espíritu para poder crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, vamos a tomar un receso, hermanos. Nos vemos en 12 minutos más, a las 5 de la tarde, tiempo para mí con 10 minutos, es decir, en 12 minutos estamos de regreso para que puedan estirar sus piernas, puedan descansar un poco y retomamos el estudio.